Vamos a ver fundamentalmente al test CHASAI, ¿ya? Como un primer instrumento que estamos considerando en nuestro programa, ¿ya? Posteriormente vamos a ver la batería SOBI-3. Estamos tomando en cuenta estos dos instrumentos, estimados compañeros, porque son de fácil interpretación. Y como estamos en el área de psicopedagogía, ¿no es cierto?, es necesario que nos empapemos de instrumentos que sean pertinentes con nuestra formación. Estas son pruebas psicométricas, ¿ya? Pero el estudiante se lo puede aplicar, tiene esa facilidad de autoaplicación. Entonces, por eso es que hemos elegido estos dos instrumentos. El otro aspecto por el que hemos tomado en cuenta esto es por el tema del contexto, ¿ya? El CHASAI fundamentalmente el test CHASAI se aplica a nivel de Latinoamérica, está todavía vigente, es un test que todavía lo seguimos utilizando en nuestro contexto. Y de igual manera, la batería SOBI, que es un test argentino. Entonces tenemos como país vecino, ¿cierto?, a Argentina. Está contextualizado, por eso es que lo hemos tomado en cuenta, ¿ya? Nosotros tenemos la experiencia de varias gestiones, de haber trabajado con orientación vocacional. Hemos ido probando una serie de instrumentos. Como anécdota les mencionamos, hemos empezado con el test de Howard Gardner, aplicando eso con los jóvenes, ¿ya? Era un test sumamente sencillo, ¿no?, muy breve. Y posteriormente hemos ido perfeccionando este manejo también de las herramientas. Entonces, por eso la elección, sobre todo el tema de la batería SOBI, ¿no?, que está compuesta por dos instrumentos, que es el cuestionario, ¿ya?, de intereses profesionales revisado, y el otro es el inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples. No es un test de inteligencias múltiples, es un es un inventario en todo caso de autoeficiencia, es decir, cuánto percibe el estudiante que es eficiente en esas áreas o en esas habilidades múltiples, ¿ya? Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos instrumentos. Para empezar, es importante recordar, estimados compañeros, colegas, ¿qué es la vocación? ¿Ya? ¿Qué es la orientación vocacional? La semana pasada ya hemos tenido un acercamiento, ¿verdad? Hay varias percepciones, hay varios conceptos. La vocación, dijimos la semana pasada, es un llamado, ¿verdad? Es un llamado, dijo la licenciada Nélida, divino incluso. ¿No es cierto? La vocación tiene que ver con un llamado hacia un fin, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos gusta hacer algo, hasta gratis lo podemos hacer, ¿verdad? Ese es el llamado el que sentimos. No importa si invierto tiempo, dinero, si es algo que me gusta, que me apasiona. La semana pasada me gustó el comentario del licenciado Sepúlveda, dijo, me gusta enseñar, me apasiona, es algo que puedo hacer, ¿no es cierto?, tal vez hasta gratis, si me invitan, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene vocación, hace algo porque le gusta, le apasiona, y precisamente eso es, ¿no es cierto?, lo que tenemos que lograr, que el joven bachiller descubra, ¿no es cierto?, qué es su vocación, qué es aquello que le apasiona, ¿ya? Cuando hablamos de orientación como tal, ¿ya?, la palabra orientación viene de oriente, es decir, es un punto cardinal, ¿verdad? El este, el lugar por donde sale el sol. Entonces, cuando hablamos, miren, etimológicamente de orientación, la orientación va a ser una acción para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y eso precisamente le hace falta al joven. Por lo tanto, el servicio, estimados jóvenes, colegas, el servicio de orientación vocacional, ¿no es cierto?, puede considerarse de diferentes maneras. Como un proceso, ¿no?, que se desarrolla durante toda la vida. Desde que somos niños
ya estamos mostrando nuestras habilidades. Los que somos papás vemos en nuestros niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va gustando? No le gusta el deporte, desde niño no le gustaba a mi hijo, pero le gusta la pintura, le gusta el canto. Nos vamos fijando. Por lo tanto, nosotros consideramos que la orientación vocacional es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. No es algo que se decide de la noche a la mañana, sino que ya vamos mostrando ciertos rasgos, ciertas inclinaciones a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Por otra parte, también lo consideramos como un proceso corto, psicométrico y analítico, es decir, cuando solamente aplicamos test, ¿no es cierto? La orientación puede considerarse de ese modo, como un proceso auxiliar, ¿no? Corto, breve. Aplicamos un test y listo, simplemente le va a servir como referencia al estudiante, ¿verdad? Y lo otro es considerar a la orientación vocacional como un programa. Y cuando es un programa, ¿no es cierto?, tiene que tomar en cuenta estos dos aspectos, como un proceso que dura o que se descubre durante toda la vida, pero también a través de la aplicación de instrumentos psicométricos. Ambos, ¿no es cierto?, se van a conjuncionar en un programa psicológico, pero también pedagógico, porque estamos en una carrera de formación pedagógica. No nos podemos centrar solamente en lo psicológico, aplicar test, no es ese nuestro rubro. Tenemos que darle una mirada más pedagógica, ¿no es cierto? Entonces nosotros en el programa estamos viendo de este modo a la orientación vocacional, precisamente como un programa, un proceso psicológico, pedagógico, que va a ayudar al joven a que pueda elegir una profesión. Le va a dar un norte, ¿verdad? Va a ubicarse en el tiempo, en el espacio, para descubrir cuál es su pasión, qué es aquello que le gusta hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos nosotros con esa intención, y cuando hablamos de un programa, ¿ya?, como en el caso que estamos realizando ahora, queremos que el joven descubra sus motivaciones, sus aptitudes, que se conozca a sí mismo, ¿ya?, que pueda ser beneficiario, obviamente, de la aplicación del test, pero que también construya su propio proyecto de vida, porque estamos hablando de una mirada pedagógica. No nos vamos a concentrar solamente en la aplicación del test, ¿ya? Entonces, esa es nuestra intención fundamentalmente como programa. Ahora, ¿por qué justificamos? ¿Ya? ¿Por qué justificamos nuestro trabajo? Miren, es importante la orientación vocacional, entendiendo cómo es el cerebro adolescente. Ya hablamos, ¿no es cierto?, actualmente mucho de la neurociencia, hablamos de la neuroeducación, y pues, ¿qué nos dice la teoría, por ejemplo, al respecto? El cerebro se va desarrollando de atrás hacia adelante, ¿verdad? De atrás hacia adelante. Entonces, miren, es interesante cuando se menciona desde la neurociencia, ¿ya?, que en la corteza cerebral, que está dividida por lóbulos, ¿ya?, precisamente el lóbulo frontal, que está encargada de la parte racional, de la conciencia, en el adolescente no se llega a desarrollar del todo. La neurociencia, ¿qué dice? Más o menos alrededor de los 24 o 25 años, es que por completo se empieza a desarrollar el área frontal, que es el área, repito, del razonamiento, de la toma de conciencia. ¿No es cierto? Cuando tomamos decisiones racionales es porque el área frontal está desarrollada, y los jóvenes tardan en desarrollar, consolidarse. 24 o 25 años recién va a llegar a desarrollar por completo. Entonces necesita, aunque no quiera, de este proceso de orientación para que sus decisiones, ¿no es cierto?, sean con raciocinio, ¿verdad? Sea una toma de decisión pensada, no simplemente al azar, no sea una decisión ligera. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay muchos jóvenes que ingresan a una carrera, ingresan a otra, no tienen una decisión definida. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué dice la neurociencia? Repito, esta área frontal que tenemos, ¿ya?, va a
terminar de desarrollarse a los 24 y 25 años. Entonces, estamos fundamentando nuestro proceso utilizando este tipo de teorías. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, ¿qué dicen las estadísticas? Del año 2023, Ministerio de Educación. De los 210.726 bachilleres que han egresado el año pasado, el 40% ingresan a las universidades. El 10% hacen el servicio militar. Otro 10% va a ingresar a academias policiales, militares, normales, ¿ya? Y un 40%, dato interesante, ¿no?, se insertan en el mercado laboral. Pero de ese grupo, miren, cerca del 50%, no es que las puertas del mercado laboral están abiertas y directamente se van a insertar. Por lo menos quedan desempleados un par de años y recién de a poco se van insertando, incluso van realizando trabajos gratuitamente. Entonces, por eso es que es importante estos procesos de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque a través de estos servicios no solamente les ayudamos a descubrir su vocación, les brindamos información acerca de a qué instituciones pueden acceder, ¿no es cierto? ¿Qué carreras tiene acá nuestro UPEA, las universidades del sistema? Debido a esa falta de información, a veces el joven se desanima, no sabe a dónde ir, ¿verdad? Me gusta manejar autos. ¿Qué hago con ese conocimiento, con esa experticia que tengo, con aquello que me gusta? Si no sé dónde puedo ir a estudiar. Entonces, por eso es importante que nosotros, como universidad y particularmente como carrera, desarrollemos este tipo de procesos. ¿Ya? Ya lo dijo también el señor director y estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Es un espacio laboral para tema de consultorías, para gabinetes. Como profesión a veces queremos sí o sí ser empleados o queremos depender de, pero no tenemos la iniciativa como las carreras de odontología, medicina, de abrir nuestros propios consultorios. ¿Por qué no podemos tener un consultorio psicopedagógico, un consultorio pedagógico, donde los jóvenes se acerquen y podamos dar este tipo de información? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que este tipo de experiencias las estamos realizando para que ustedes puedan ver alternativas también laborales. ¿Ya? Entonces, miren, en síntesis, en Bolivia de 210.726 bachilleres, a veces está mal, ¿no? Dice, en Bolivia 210.726 bachilleres se graduaron en la gestión 2024, es en la gestión 2023, ¿verdad? Y de ellos ya hemos analizado cómo cerca a la mitad, ¿ya? Cerca a la mitad simplemente se va a dedicar al trabajo informal, sobre todo informal. Ahora, cuando hablamos de los factores que hay que tomar en cuenta en la orientación vocacional, hablamos de factores internos, pero también externos, ¿ya? Cuando hablamos de internos, hacemos referencia a que la orientación vocacional tiene que considerar, por ejemplo, los intereses que tiene el joven, aquello que le gusta hacer, ¿verdad? Pero no solamente eso, también sus actitudes, es decir, ¿para qué es apto? Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el fútbol, puedo ir a los estadios, soy bolivarista, soy estronguista, me gusta. Una cosa es que me guste, que tenga interés en hacer eso, pero otra cosa es que sea apta, ¿verdad? Me puede gustar el fútbol, pero otra cosa es que lo practique. Entonces al joven hay que hacerle ver esos elementos. No solamente es importante que te guste, también tienes que ser apto para eso, ¿verdad? Y en este proceso hay que hacerle descubrir eso, ¿ya? Es importante que tenga habilidades. Las habilidades, a diferencia de la aptitud, son capacidades pero innatas.
No sé por qué, pero soy buena, qué sé yo, cocinando, cantando, haciendo deporte. Nadie me ha enseñado, pero tengo habilidades innatas. Entonces eso también le sirve al joven para darse cuenta cuál podría ser su futuro trabajo, ¿verdad? Su futura profesión. Entonces ese es otro de los factores internos a tomar en cuenta. Lo otro importante es la personalidad. ¿Ya? La personalidad, el cómo soy. Imagínense, puedo tener interés por la televisión. Me gustan las cámaras, las luces. Uy, no veo a los presentadores, me gustaría ser presentador. ¿No es cierto? Pero tengo una personalidad introvertida. O sea, tengo el interés, lo que les decía acá, ¿no? Tengo el interés, pero mi personalidad posiblemente no acompaña a aquello que me gusta. No es algo imposible, lo puedo trabajar, ¿verdad? Lo puedo trabajar. Sin embargo, los rasgos de mi personalidad posiblemente, ¿no es cierto?, no acompañen a esos intereses. Entonces también es otro factor que hay que hacerle ver al joven. Tienes el interés, pero posiblemente tu personalidad no acompaña ese interés, ¿verdad? Lo otro son las capacidades cognitivas. ¿Ya? Las capacidades cognitivas. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a evaluar también estas capacidades, como el test de Hoyang, ¿verdad? Así se escribe H-O-L-A, Hoyang. ¿No es cierto? Capacidades cognitivas. También el que vamos a ver ahora, por ejemplo, el de autoeficiencia de inteligencias múltiples, nos ayuda a ver cuáles habían sido nuestras inclinaciones en cuanto a habilidades cognitivas. ¿Ya? Es otro elemento que igual hay que tomar en cuenta. Entonces, miren, esos son los factores internos que hay que considerar a la hora de tomar una decisión vocacional, a la hora de hacer un balance, ¿ya? Pero también hay factores externos, y eso ya lo hemos mencionado en la sesión anterior, ¿verdad? Está la parte cultural, la economía, ¿no es cierto?, la misma oferta educativa que tenemos en nuestro contexto, el mercado laboral, es decir, las demandas que tiene el mercado laboral. Podemos estar formando puro abogados, ¿no es cierto? Imagínense, acuérdense de los Simpsons. ¿Cómo sería nuestro planeta sin abogados, no? Podemos estar formando N cantidad de profesionales en esa área, pero realmente el mercado laboral requerirá tantos, ¿verdad? ¿Qué demanda el mercado laboral? ¿Qué características tiene que tener el profesional? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que hacer incluso hasta ese análisis, ¿verdad?, de cuáles son las demandas del mercado laboral, específicamente en nuestro contexto. Hay un caso, cuando estaba en boga, no sé si se acuerdan, la carrera de ingeniería petrolera, estaba en boga, en su auge, el descubrimiento de los pozos de gas. O sea, estaba en su auge la carrera de ingeniería petrolera. Y de a poco, en estos años, estamos escuchando que hay un declive, ¿verdad? Se va acabando el gas en nuestro país. El mercado laboral, como tal, nos está dando luces al respecto, ¿verdad? Necesitaremos todavía profesionales de ingeniería petrolera, así en cantidades. Posiblemente no. Entonces es necesario hacer ese tipo de análisis también a la hora de tomar decisiones, a la hora de orientar al joven, ¿verdad?, para que opte por una profesión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las etapas de orientación vocacional de manera complementaria, es necesario, les decía, como parte de los factores internos, hacer que el estudiante se conozca. Y eso les mencionó la licenciada Nela, la clase anterior o la sesión anterior. El autoconocimiento, a través del FODA, ¿verdad? Han hecho un ejercicio. Sus fortalezas, sus debilidades, las amenazas que tiene. Ahí pues analizamos estos factores internos y externos. Hay herramientas que le van al estudiante a hacer reflexionar, ¿no ven?
y se ponga también el realista y diga, ah, es cierto, tengo este interés, pero no tengo plata, no tengo las condiciones, tengo el interés, tengo las aptitudes tal vez, pero al paso, como dice la fábula de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Si realmente estoy decidido a lograr algo, no importa lo que se presente en el camino, los factores externos al final los podemos nomás esquivar teniendo un proyecto de vida. Conozco el caso de un joven, por ejemplo, cuando nos visitaba en algún momento para conocer, que le apliquemos algún instrumento y conocer su vocación. Él quería ser enfermero. Me acuerdo que sus compañeros decían, no, vas a ser enfermera, así le decían, ¿no? El joven estaba decidido, le encantaba, pero ¿qué le faltaba? Dinero. Y nosotros decíamos, seguramente no va a poder, no tiene dinero. Se ha dado un lapso, no me acuerdo, fueron 3 años, algo así, se perdió. Había ido a trabajar al extranjero, ha regresado con dinero y ha logrado cumplir ese proyecto. Se ha dado los modos, no hay pretextos para decir no puedo, ¿verdad? Él ha tomado una decisión tal vez radical, primero ahorrar y después estudiar, pero al final ha logrado su propósito. Entonces, miren, es importante, cuando hablamos de orientación vocacional, el autoconocimiento del estudiante. Tiene que hacer una reflexión sobre cuestiones acerca de quién es él, cómo es, a dónde quiere ir, ¿verdad? Nosotros le apoyamos también en ese proceso, haciendo una investigación, aplicando instrumentos, herramientas que le van a ayudar a visibilizar precisamente estos factores internos y externos, ¿verdad? Le vamos a sumir de información, vamos a hacer un proceso de análisis y de reflexión con él, con la información que hayamos recabado, y finalmente va a estar en condiciones el joven para tomar una decisión. Entonces, miren, hasta en este proceso, que sería un caso, ¿no es cierto?, manejamos la investigación, respetamos el proceso, las etapas de una investigación, para finalmente llegar a una toma de decisiones, ¿ya? En ese sentido, como parte de la investigación, es necesario utilizar herramientas. Y en nuestro programa, les mencionaba, nosotros estamos utilizando estas 2 pruebas: el CHASAIT y la batería SOBI 3. ¿Ya? El SOBI 3 es una batería, no es un test, no es una prueba, es una batería. El CHASAIT, ustedes ya lo deben tal vez conocer, lo hemos utilizado en un anterior programa, pero ahora estamos utilizando otra versión del CHASAIT, no actualizado, que enseguida les voy a pasar, miren, a mencionar, y ustedes van a ver, es diferente, no es el que ya conocemos. Este es más sencillo. Hemos tratado de buscar una versión que sea más accesible, que al aplicarlo, ¿verdad?, incluso el estudiante mismo que va a ser beneficiario lo pueda resolver, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la tapita de nuestra prueba del CHASAIT. Es una prueba de Holland, miren, es del año 1959, pero con diferentes versiones, ¿verdad?, actualizadas. Esta prueba no tiene límite de tiempo. Cuando lo aplicamos no le decimos al estudiante, tienes 5 minutos, tienes 10 minutos, se puede tomar el tiempo, ¿ya? Generalmente, el promedio es de 20 minutos. Hay jóvenes que lo acaban en 10, en 15 minutos. Acaban rápido, ¿ya? Es mucho mejor hacer este proceso de manera individual. Sin embargo, como estamos abarcando unidades educativas, no va a ser posible. Vamos a tener que abarcar grandes grupos y por eso es que hemos elegido este instrumento, ¿ya? Puede aplicarse a jóvenes a partir de 15 años en adelante, incluso adultos. Aunque no lo crean, hay adultos que también requieren este proceso para confirmar, estaré en la carrera correcta, puedo cambiar de carrera, ¿ya? Requieren este servicio. Como anécdota, pasa ese tipo de situaciones. Hay jóvenes que han terminado, han cursado la carrera y dicen, no me gusta, necesito que me haga orientación vocacional,
no me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Ya, entonces esta prueba se puede aplicar también a adultos. Tiene 98 ítems. El CHASAI, compañeros, va a evaluar diferentes áreas. Está en inglés. La letra C va a representar al área administrativa y contable. La H a las humanidades, a nuestra carrera, por ejemplo, ciencias, parte de las ciencias sociales. La A, artística. S, medicina. La I, ingenierías, computación. La D, defensa. La E, ciencias exactas. Eso representan las siglas del CHASAI. Ahora, esta prueba, me voy a salir, hubiera sido interesante que ustedes tengan el material, pero no lo tenemos. Pero acá tengo el físico, por eso le había pedido al ingeniero. Hay una, se tiene la copia, tienen el SOBI, ¿no? El instrumento que les estoy mostrando es el CHASAI. ¿Ya? Es el CHASAI. En el caso del CHASAI, si es que lo tuvieran en la mano, sería genial para indicar. ¿Lo tienen? ¿Por si acaso? Nada, no lo tienen. Ya. En el caso del CHASAI, lo único que tienen que hacer, compañeros, es pedirle al participante que marque con una X, ¿ya?, las respuestas de su interés. Por ejemplo, acá les decía, son 96 preguntas en el caso del CHASAI. Están divididos por bloques. Esta pregunta es bien fácil. La anterior versión que teníamos tenía las preguntas desordenadas, ¿ya? Y era más complicada la interpretación porque el que está evaluando es el que se rompía la cabeza, ¿no?, para ordenar las preguntas. Pero ahora este instrumento que tenemos ya está ordenado. Entonces, les he mencionado las áreas del CHASAI, ¿no? La C representa las áreas administrativas, la H las humanidades, etc. Entonces, de ese modo está organizada esta prueba, ¿ya? Nos va a evaluar intereses, pero también nos evalúa las actitudes que tiene el participante. No solamente va a ver qué le gusta, sino también para qué es apto. Por eso es que es importante este instrumento, ¿ya? Evalúa ambas áreas, intereses y también actitudes. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al participante, tienes que leer todas las preguntas, no te puedes saltar ninguna, pero solamente tienes que marcar con una X, ¿ya?, con una X, las respuestas o las preguntas que son de tu interés. Si no te interesa la pregunta, lo dejas en blanco. Eso le tenemos que decir. Por ejemplo, una de sus preguntas es, mire, ¿aceptarías trabajar escribiendo artículos en una sección económica de un periódico? Sección económica de un periódico. Si al estudiante le interesa, lo va a marcar. Y si no le interesa, no lo va a marcar. ¿Se da cuenta? Y pasan a la siguiente pregunta. Y así sucesivamente va el estudiante contestando una pregunta por otra, ¿ya? Una vez que termine de contestar, ¿ya?, va a terminar de contestar todo el instrumento. En la parte posterior, ¿bien?, hay una tablita que nos va a mostrar intereses y actitudes. Se evalúa ambas cosas, como les decía, intereses y actitudes. Ahora, ¿cómo lleno este cuadrito? ¿Cómo tengo que llenar? A medida que el estudiante va contestando, ¿ya?, en las preguntas ya tienen puntaje. Miren, acá, para el área 1, por ejemplo, en la tabla 1, dice total intereses, total aptitudes. Entonces, facilito el conteo. Donde ha marcado X, equivale a un punto. Entonces, acá, por ejemplo, tiene 5X. En el primer bloque, le pongo 5 puntos. En ese mismo bloque de aptitudes tiene 3 marcadas. Le voy a poner total 3, ¿verdad? Entonces, con el mismo estudiante pueden ustedes resolver este cuestionario. Le dicen, cuenta en cada grupo, ¿verdad?, cuántas X has contestado. El estudiante que haga la sumatoria de cada bloque.
Y al final, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que copiar simplemente en esta tablita. En la tablita, los totales, tanto de intereses como de aptitudes. Entonces, ¿cuáles son los resultados que me sirven, por ejemplo? Me van a servir los resultados que tengan mayor coherencia entre intereses y aptitudes. Por ejemplo, puedo tener en intereses 10, pero en aptitudes puedo tener 1. ¿Será coherente el puntaje? No. Que no, miren, 10 a 1 no da. Tengo que analizar, ese es el trabajito acá, tengo que analizar que los puntajes tengan coherencia entre intereses y aptitudes. En este caso, por ejemplo, miren, no sé si se puede ver, obviamente ahí atrás no se debe ver. En intereses dice, acá en la tabla 1 tiene 5, 2, 5, 1, 7, 4, 5, 3, etc. Entonces, en este instrumento se escoge ya las tablitas o los resultados más bien donde haya mayor acercamiento entre intereses y aptitudes. En este caso es la tabla 3A y la tabla 6D, 3A y 6D. Entonces me voy acá a la tabla de resultados y busco. El primer caso es 3A, aquí está 3A. Dice es el área artística, o sea que al joven le interesan las carreras artísticas. Ser bailarín, cantante, no sé, músico, ¿verdad? Y ahí están las opciones, dice artes plásticas, música, dibujo, ¿ya? Y la otra es la tablita 6D de defensa y seguridad. Dato interesante, ¿no? Le gusta el arte, pero también le gusta la defensa y seguridad. Y ahí está carreras militares, policiales, está, por ejemplo, dice para las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, oficial, suboficial, etc. Entonces, miren, interesante, tiene dos opciones, bien, tal vez no contrarias, complementarias podría ser, ¿verdad? Pero interesante, tiene dos opciones, tanto para sus intereses como para sus aptitudes. Ahora, ¿qué es lo que va a definir, por ejemplo? Le gustan las artes, pero también le gusta la defensa y seguridad. Va a definir, compañeros, lo que les he mencionado. Por ejemplo, los test de personalidad. 1. 2. Su autoconocimiento. ¿No es cierto? Tiene que hacer una reflexión sobre cuáles son sus preferencias, sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es él, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. O sea, esos aspectos cualitativos van a definir al final esta toma de decisión. ¿Por qué? Porque acá ya le vamos a dar opciones con este instrumento. Y al final tiene que decidir con la parte más cualitativa, ¿verdad? Con la entrevista, ¿ya? Entonces, miren, este es un instrumento, este del Chazay. Es completo, porque evalúa intereses y también actitudes, las dos cosas, ¿ya? Entonces, este instrumento les vamos a facilitar en PDF. Y también, no se ve, les vamos a facilitar también en el formato Excel, para que ustedes de manera automática, ¿no es cierto?, le den al estudiante en Excel, le puedan pasar a través de WhatsApp, no sé, Classroom, y el estudiante lo pueda contestar en su máquina, y automáticamente le va a salir ya estos resultados, ya le va a dar estas opciones, ¿ya? Entonces, les vamos a facilitar también esto en PDF y en Excel. ¿Se entiende? Les voy a mostrar en cuanto se solucione este problema. ¿Ya? Licenciada, muy buenos días. Buen día. Tengo una pequeña consulta. Usted mencionaba que hay, en el CHOSID se tiene, ya se tienen las preguntas. ¿Qué pasa si el estudiante me pregunta y me dice o modifica un tanto lo que es la pregunta que ya está hecha? Por decir, me gustaría realizar estos artículos de economía, pero me gustaría hacerlo digital, ya no así del periódico, pero me gusta. Entonces, ¿tendría que marcarlo o no? Tenemos que abocarnos a lo que dice la pregunta. Tenemos que centrarnos en lo que dice. Otra cosa es que hagamos parafraseo, ¿no ves? Y que no entienda la pregunta y que yo como evaluador le diga
lo que se entiende por la pregunta, o lo que tiene que entender por la pregunta, le puedo aclarar, pero no lo puedo cambiar, porque imagínate que diga digital. Esta pregunta está diseñada específicamente para el tema del área lingüística, pero si ya dice digital, le aumenta ese aditamento, ya estaría haciendo referencia tal vez al área de computación, ingeniería, que es otra área. Entonces no le puedo cambiar el sentido de la pregunta, ¿verdad? El contenido como tal, pero sí, digamos, como evaluador, para que entienda, le puedo plantear la misma pregunta en otras palabras, ¿ya? Pero no cambiarla. Entonces hay que tener también cuidado en ese aspecto, ¿ya? Aprovecharemos, compañeros, mientras solucionamos la parte técnica, ¿ya? Ustedes veo que la mayoría tienen el test del SOBI 3, el cuestionario de intereses profesionales, revisado, ¿verdad? La mayoría tiene. La mayoría. Les había olvidado. La mayoría tiene, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero la mayoría tiene. Entonces, miren, vamos a contestar este cuestionario. Nos daremos, ¿les parece?, unos 10 minutos y contestamos hasta donde alcance. Como tienen lectura rápida y comprensiva, ustedes que están en el área social, lo van a resolver rápido, ¿ya? Instrucciones, ¿qué tienen que hacer? Aquí dice las instrucciones, ¿ya? Se los leo. Dice: el presente cuestionario tiene como objetivo mostrarte las diferentes actividades relacionadas con las profesiones que una persona puede elegir. Es un instrumento utilizado en orientación vocacional con la finalidad de ayudar a las personas a elegir una carrera. El cuestionario de intereses profesionales revisados no es un examen, no contiene respuestas correctas ni incorrectas, ¿ya? Entonces, para contestar este instrumento, lo que van a hacer es encontrar un cuestionario de preguntas, ¿ya? Que les va a mostrar sus intereses. Es parecido al Chasait, igual tiene preguntas de intereses, es decir, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Ya? A estas preguntas, ¿cómo tienen que contestar? Hay 3 opciones. Me agrada, que está representada por la letra A, ¿ya? De agrado. Lo otro es la respuesta de desagrado, que está representada por la letra D. Y lo otro es de indiferencia, representada por la letra I. Tienen 3 opciones: agrado, desagrado o indiferencia. Entonces, como no hay preguntas correctas ni incorrectas, ustedes lo que tienen que hacer es indicarle al participante que tiene que leer todas las preguntas sin saltarse ninguna, ¿ya? Pero no va a contestar en este cuadernillo de preguntas. El cuadernillo solo es para leer. ¿Dónde va a contestar? En la hoja de respuestas, ¿ya? Hay una hoja de respuestas, que es esta. Han debido ver esta hojita. 3 columnas tiene, ¿verdad? Y ahí están las letras que les mencioné. A, D, I. Miren. A, I, D. Dice en ese orden. A, I, D. ¿Verdad? A, I, D. Entonces le piden al participante, ¿qué tiene que hacer? Tiene que marcar la respuesta de su agrado, de desagrado o indiferencia, uno por uno, ¿ya? Para eso, ¿qué tiene que hacer? Miren, simplemente tiene que marcar con una X su respuesta, en la hoja de respuestas, acá. Va a marcar con una X. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a irnos a una prueba realizada. Por ejemplo, en el cuestionario la primera pregunta dice: aprender estilos de pintura artística. Aprender estilos de pintura artística. El participante en la hoja de respuestas va a colocar si le agrada
va a marcar la letra A con un círculo, con un circulito a la respuesta, a la A, la pregunta 1. Si es indiferente, le va a marcar la I. Y si es de desagrado, le va a marcar la letra D. ¿Se entiende? Agrado, indiferencia y desagrado. Entonces, cada una de las preguntas, sin saltar ninguna, tiene que contestar. ¿Ya? Tiene que contestar de ese modo. Ahora, si se ha equivocado, digamos que se equivoca, lo ha marcado la I. Ay, no, quería marcar la D, ¿no ve? ¿Qué va a hacer? Simplemente va a marcar una X alrededor, dentro. Ya va a marcar una X, y eso quiere decir que se ha equivocado en la pregunta. Esta es una forma de llenar, marcando con un círculo. La otra forma es marcando, en vez de marcar un círculo, ¿qué hago? Marco una X. Puedo marcar una X, y la otra forma es marcando un círculo. Si me he equivocado en este caso, ¿qué voy a hacer? Marcar una X en el círculo que me he equivocado, y al otro lado voy a marcar, ¿no? En la D, otro circulito, y ahí me voy a dar cuenta como evaluador, se ha equivocado. Su respuesta correcta es la D, al lado. ¿Ya? Entonces tienen dos opciones, o bien marcan así con circulitos, o bien lo marcan tachando con una X. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagamos el intento, a ver cómo nos va. Nos daremos un tiempito, 10 minutitos, ¿ya? Le contestamos. La hojita de respuestas, ¿cómo les está yendo? ¿Más o menos? A ver si tienen la hojita de respuesta, ¿no? ¿Se puede o no? Simplemente tienen que marcar con una X la respuesta. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Sí. ¿Hasta cuándo se sabe? ¿Está bien? ¿Puedo hacer los dos? Entonces les decía, más compañeros, ahí llegaremos, por favor, hasta donde han llegado a contestar, ¿ya? Les voy a indicar para que hasta ahí por lo menos tengan un ejemplo de cómo ir contestando. Una vez que el estudiante, por ejemplo, haya terminado de contestar las preguntas, ¿ya? Una vez que el estudiante haya, marcado sus respuestas, ha tachado, ¿no? Ha ido tachando sus respuestas. Me agrada, no me agrada, me desagrada, no sé. Ha ido marcando pregunta por pregunta. ¿Ya? Ha ido marcando, así de ese modo, marcando por una cruz. Acá no se puede decir, no tenemos que actividad con una máquina. No me dijo nada. ¿Ya? Pero de ese modo se supone que han ustedes igual marcando por una cruz en cada respuesta, ¿verdad? Una vez que terminen de contestar los ítems que les mencionaba, son alrededor de 114 preguntas, ya soy de las 60 y tantos, ¿verdad? Son 114 preguntas, termino de marcar todas y me voy a ir, después de contestar en esta hojita de respuestas que estoy proyectando, me voy a ir a la siguiente lámina, a esta lámina, ¿ya? Que es esta hoja de respuesta, ¿ya? Me voy a ir a esa tercera lámina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transcribir, ¿ya? Las respuestas en esta hoja de respuesta. Sigue siendo hoja de respuesta, ¿ya? Pero ya es de corrección. Vamos a encontrar en la parte superior de esta hojita. En esta parte superior estamos encontrando, miren, donde estoy marcando con amarillo, estoy encontrando los números de preguntas.
asignarle un puntaje. Si se van a la primera hoja de las instrucciones, ahí dice, ¿no ves? La A me representa agrado. La hoja de correcciones que les decía, ¿ya? Y en la hoja de correcciones, ustedes van a encontrar las preguntas desglosadas del cuestionario según áreas. Este cuestionario de intereses nos va a evaluar 15 áreas, ¿ya? En la hojita ustedes pueden ver cuáles son esas áreas. Miren, tenemos al área, primero, al área de cálculo. Luego está el área científica. Luego está el área de diseño, luego tecnológica, gastronómica, naturalista, sanitaria, asistencial, etc. Entonces, en esta hoja de corrección ustedes ya encuentran las áreas y encuentran qué preguntas del cuestionario habían respondido a esas diferentes áreas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo las respuestas del participante, ¿no ven? En la hoja de respuestas ha marcado con una cruz en cada opción de preferencia. Ahora lo tengo que transcribir, ¿no es cierto? Acá. Y se van a fijar en esta hoja de corrección en la parte inferior, dice procedimiento de la corrección. Dice. Cuando al estudiante le agrada una pregunta, vale 3 puntos. ¿Ya? Está acá abajo, 3 puntos, dice. Cuando le es indiferente, va a valer 2 puntos. ¿Ya? Va a valer 2 puntos. Y, así lo ampliaremos, cuando la pregunta es de desagrado, simplemente vale 1 punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De ese modo es que tengo que transcribir el puntaje en cada uno de los cuadritos que ven. Por ejemplo, en el área lingüística, digamos que en la pregunta 43 era de desagrado. Entonces, ¿cuánto le voy a poner en la pregunta 43? Uno, ¿verdad? En la pregunta 47, digamos que era de agrado. ¿Cuánto le voy a poner? 3. ¿Cierto? Si la pregunta 59 es desagrado, 2. ¿Se ubican? Entonces tengo que puntuar pregunta por pregunta. ¿Ya? Tengo que ponerle un puntaje a cada respuesta, según sea agrado, indiferencia o desagrado. ¿Ya? Una vez que terminen de hacer el puntaje, ¿bien? Acá digamos que otra vez puso indiferente, o perdón, desagrado, 1, le puso indiferencia, 2, le puso agrado, 3, después 3. Tengo que sumar, ¿ya? Tengo que sumar simplemente. Una vez que termine de hacer los puntajes, voy a sumar en la columna blanca que ven al costado. Acá voy a colocar el total, el puntaje total. ¿Cuánto ha alcanzado el puntaje en esa área? En cada área. En este caso es 12, ¿verdad? Y de ese modo vamos explicando, no sé, se me ocurre, acá tiene un puntaje de 20, un puntaje arriba de 70, no sé, estamos explicando, ¿ya? Esos son los puntajes. En cada área le vamos a asignar un puntaje, tenemos que sumar simplemente. Posteriormente, una vez que ya hemos sumado, nos vamos a ir al baremo, que es la siguiente lámina, ¿ya? La siguiente lámina, que sería la hoja 4, ¿no? Los números que de los bienes establecidos. No. Hemos sumado. O sea, cada pregunta tiene un puntaje, ¿no? Digamos de agrado 3. En la pregunta 1, digamos acá, ya he puesto 3,
dice el estudiante me agrada. Entonces, como le agrada, le vamos a poner 3. Acá en la pregunta 5 dice, no me agrada, sí, me desagrada, entonces le voy a poner 1. Sí, acá la pregunta, ¿no es cierto? Según la respuesta le voy a poner un puntaje. 3, 2, 1. Y al final simplemente voy a sumar. Entonces voy a colocar la sumatoria, ¿ya? Una vez que termine de hacer la sumatoria y tenga todo ese puntaje, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la siguiente hoja, que es el baremo, ¿ya? El baremo. Entonces miren acá, este es el baremo que les estoy proyectando, lo tienen ustedes en fotocopia, la siguiente lámina, ¿ya? Y ahí el procedimiento es sencillo. Simplemente, estimados compañeros, tenemos que ubicar el puntaje en el baremo, pero por cada área. Dijimos en el área lingüística, ¿cuánto era el puntaje del ejemplo? 12, ¿verdad? En el área lingüística, miren, estoy en la columna lingüística. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ubicar el puntaje 12, que está, si vamos de abajo hacia arriba, está en la fila 7, ¿no ves? De abajo hacia arriba. Está en la fila 7, aquí está, 12. Les voy a mostrar, ¿ya? Ahí está, lo marqué el puntaje del área lingüística, se sacó 12. Ya lo tengo ahí identificado. ¿Qué hago ahora? Voy a ubicar el baremo, el percentil en el baremo tengo que ubicar, ¿ya? Miren, el percentil está en el lado izquierdo y en el lado derecho para ubicarlo con facilidad. Como ha alcanzado un puntaje de 12 en el área lingüística, su percentil va a ser de 60. ¿Lo ubican? Número 60, está al lado del 12, 60. Ese puntaje lo tengo que transcribir en la hoja de corrección, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Sé que es 60, me voy a la hoja de corrección. Los percentiles, al igual 60. Ya. Voy a colocar 60. ¿Se dan cuenta? Tengo el puntaje y voy ubicando en el baremo cuánto de percentil tiene en cada área. ¿Se ubican? Entonces es ubicar el puntaje en el baremo y ponerle un percentil. Simplemente ese es el trabajo, ¿ya? Acá en el área musical tiene 20. Área musical, entonces me voy a ir al área musical, ¿ya? Y miren, casualmente acá encuentro el puntaje 20. ¿Cuánto había sido su percentil? 70, ¿verdad? Y lo voy a transcribir en la hoja de corrección, ¿ya? 70. Se ubican. De ese modo es que se trabaja, ¿ya? Tengo el puntaje, tengo el percentil, ya está, digamos, mi hoja de corrección. He llenado, digamos, todas las respuestas, ¿ya? Como en este ejemplo, miren, así, toda la hoja me tiene que resultar así, de este modo, con puntajes y con sus percentiles, ¿ya? De todas las áreas, sin obviar ninguna. Una vez que tenga esto, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la siguiente hoja, ¿ya? A la siguiente hoja, que sería esta de síntesis, ¿verdad? La hoja del perfil. Para poder identificar el perfil del estudiante, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a transcribir los puntajes, ya los puntajes y los percentiles. Simplemente transcribo. Fácil, ¿verdad? Solo es transcribir, ¿ya? Entonces, les voy a dar un ejemplito ya llenado para que ustedes puedan observarlo, ¿ya? Aquí está. Simplemente, ¿qué he hecho ahí? He transcrito las respuestas, ¿verdad? En la parte superior tengo los puntajes. Acá está en la parte superior, están los puntajes. Y ahí hice
la identificación de percentiles en el baremo. Una vez que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que graficar el perfil vocacional del estudiante según los resultados. Y para eso nos vamos a basar ya en este cuadrante. ¿Ya? La línea gruesa que ven al medio, que dice 50, por si acaso, es la línea del promedio. ¿Ya? Es la línea del promedio. Ahí está la media de los puntajes. Y toda esta área que está punteada, ¿lo ven? Tiene líneas segmentadas, ¿lo ven? Está entre el 10 y el 75. Todo ese espacio, toda esta área, ¿ya? Va a representar el puntaje promedio que tiene el estudiante. Ahora, ¿qué tengo que hacer con estos percentiles? Los tengo que ubicar en este plano, ¿ya? Los tengo que ubicar. Entonces, en el área, por ejemplo, de cálculo, el percentil había sido 1. ¿Lo ven? El resultado es 1. ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo que ubicar el número 1 y voy a marcarlo, ¿ya? Como ven en el ejemplito, acá hice un puntito. ¿Lo ven? Hice un puntito. El siguiente percentil es 5 en el área de cálculo, dice, ¿verdad? En el área de cálculo. Ahí, de igual manera, ¿qué hago? Voy a marcar otro puntito en el plano. En el área de diseño tiene 10. En el plano me sale acá, miren, voy a marcar 10. En el área de tecnologías, dice, tiene 1, ¿verdad? Voy a marcar 1 en el área, de igual manera, en la siguiente área que no puedo ver acá en mi pantalla, no la veo, no sé si ustedes lo logran observar. Está pequeño, ¿no? Por eso es importante que tengan sus fotocopias. En la siguiente área que es geoastronómica, ¿verdad? Voy a marcar de igual manera otro puntito, ¿no? 1. Y si en el baremo, por ejemplo, no tengo un puntaje, como en este ejemplo, por eso le puse en el área naturalista, no hay en el baremo el puntaje. ¿Ya? Puede pasar ese tipo de situaciones, no hay. Cuando no hay puntaje lo dejan en blanco. ¿Eso qué quiere decir? En 0. ¿Ya? A ver, creo que ahí no se nota muy bien, pero si por ejemplo no hubiera puntaje, no me puedo inventar, ¿no es cierto? No le puedo engañar al estudiante, porque imagínense que diga, ay, no tiene puntaje, ya, a ver, le pondré según el baremo donde caiga, algo así. Le puedo engañar. Entonces, ¿qué tengo que hacer si no hay un puntaje en el baremo? Simplemente voy a irme al 0, ¿verdad? Me tengo que ir al 0, ¿ya? Entonces el grafiquito más o menos les va a salir así. Les va a salir este gráfico de líneas, ¿verdad? Es un gráfico de líneas. Entonces, ¿cómo lo tengo que interpretar? ¿Ven? Si les dije acá en el 50 está la media, ¿cuáles resultados nos sirve para tomar decisiones? Los de 75 puntos para arriba, ¿ya? Por eso se los he marcado y está ya escrito, pero no se nota. 75 para arriba. Quiere decir que tengo que tomar en cuenta esas elecciones de áreas para indicarle al estudiante que tiene inclinación vocacional por esas áreas o por esas carreras que pertenecen a esas áreas. Eso en realidad nos interesa, ¿ya? Del 75 para arriba. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo en su gráfico no llegan a ese nivel, porque pasa, ¿ya? En la vida real pasa, no van a llegar al 75 para arriba. Resulta que el joven no tiene una inclinación, no tiene una preferencia. Por ahí le sale en el 50, el 51, ¿ya? Toman en cuenta del 51, ¿no es cierto? El puntaje de 51 como un promedio, podemos decir, parcial, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta el resultado del 51 para arriba, si es que no llega al 75 para arriba. Esta área del 50 al 75 me sirve también para decirle, ¿sabes qué? Tienes preferencias
por estas carreras, pero no estás decidido, ¿verdad? Tu decisión no está marcada del todo. Entonces hay que trabajar esas áreas donde más o menos tiene mayor inclinación. Ahora, si el puntaje le sale de 50 para abajo, digamos que el gráfico se marca de 50 para abajo, de acá. No pasa de 50. No pasa de 50, todo está aquí nomás. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que anular la prueba. Ya, se anula. Puede ser porque el estudiante no ha contestado a conciencia, ha contestado cualquier cosa, ¿ya? O puede ser porque realmente no sabe qué quiere en esta vida. Hay ese tipo de casos, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que anular la prueba, hay que decirle, siga participando. Eso tienen que hacer, ¿ya? Entonces, solamente, compañeros, de 75 para arriba nos interesa. Quiere decir que, más o menos, ¿no es cierto? Ya tiene inclinaciones claras, ya sabe lo que quiere. Y ahí es donde tenemos que trabajar. En este ejemplo, por ejemplo, de este muchachito de 17 años, le interesa el área asistencial y también el área comunicacional. Al gabinete su papá viene porque dice que le gustan los medios, le gusta la tele, TikTok, esas cositas, ¿ya? Y efectivamente se comprueba con la prueba, eso le gusta, pero también le gusta el área asistencial. Si es un chico que quiere dedicarse igual puede dedicarse, ¿no?, al área social, trabajo social, psicología. Entonces ya depende de él porque tiene marcadas sus inclinaciones. Miren, interesante su prueba y al final, ¿cierto?, de él depende, ¿no?, en función a lo que le vayamos a proporcionar, ¿ya? Entonces, de ese modo es que se califica esta prueba. Es sencillo, ¿no? Es sencillo, solamente que es un poco moroso, ¿no? Ya, a ver, permítanme un ratito. Les vamos a facilitar, estimados compañeros, les vamos a facilitar de todos modos este instrumento. Les vamos a facilitar también el formato Excel para que ustedes de manera automática directamente lo puedan aplicar a los estudiantes y no estén pasando por todo este procedimiento. Sin embargo, lo tienen que conocer porque se les va a presentar ese tipo de casos, ¿no ven? Y ahora, ¿qué hacemos con resultados que tienen menos de 50 puntos, que están entre 51 a 70, no llega al 75? ¿Qué hago? ¿No ven? ¿Cómo le oriento? Entonces es importante por eso darles nomás la teoría, ¿no?, parte de lo que dice el manual, ¿ya? Entonces, miren. Sí, según este cuadro, como se indica, bueno, el estudiante o la persona se resalta, ¿no?, en el área asistencial, pero ahí no hay un cuadro donde especifica qué áreas se encuentran en el área asistencial, ¿dice? Sí. Para tal vez explicarle al estudiante, porque nos va a preguntar ya, saqué asistencial, pero cuáles las carreras, ¿no?, el área que yo le podría tal vez sugerir, ¿no?, porque tal vez si no hay ese cuadro podríamos también equivocarnos ese cuadro. Ah, existe ese cuadro, tal vez si nos podría proporcionar. Sí. Les comento que como este test, les decía, es argentino y la realidad es diferente. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, para el programa es adaptarlo a nuestro contexto. Entonces, de acuerdo a las áreas que se indican, ¿cierto?, estamos identificando carreras, ¿cierto?, que tiene la UPEA para que el estudiante pueda elegir de acuerdo a una de sus áreas, ¿ya? Entonces, les vamos a hacer llegar el PDF de cuadrito de correlaciones tanto del CHASAI como el de esta batería del SOM 3, ¿ya? Para que ustedes tengan la información y le digan, ¿te ha salido gastro, qué decía? Astro, no sé qué. Astronomía, no sé qué le salió a eso. Le vamos a decir, lamentablemente todavía no tenemos el OPEA. ¿Lo ven? Dice gastroastronómica. No, geoastronómica, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, en el área, acá no sale, por ejemplo, en el CHASAI te sale seguridad,
seguridad y defensa. Pero en la UPEA no tenemos. Le podemos sugerir alguna otra institución, ¿verdad? Lo más cercano sería la carrera de psicomotricidad, que no pertenece al área de educación. Eso también hay que indicar, ¿no? Lo más cercano, ¿ya? Ya no se preocupen. Ahora miren, les estoy proyectando este cuestionario que ustedes acaban de llenar, ¿ya? Este test ya está automatizado, eso es lo bueno, por eso que lo hemos elegido también. Entonces directamente, ¿qué hay que hacer acá? Por ejemplo, acá dice, aprender estilos, me gusta aprender estilos de pintura artística, digamos que no me agrada, ¿qué hago? Marco con una X. El estudiante tiene que marcar simplemente su respuesta con una X, ¿ya? En la pregunta, ¿dónde gusta cantar en foros? Digamos que no me agrada mucho, ¿ya? Voy marcando simplemente las respuestas. A medida que voy marcando las respuestas, ¿ya? De agrado, desagrado, preferencia, qué sé yo, automáticamente, compañeros, ya les va a salir un cuadrito de los intereses profesionales. ¿Ya? Acá no se nota, ¿no? ¿Por qué? Porque no está llenado. No está llenado. ¿Ya? Una vez que se llene todo, una vez que el estudiante lo llene, ¿es cierto? Se va a poder visibilizar esa tablita de intereses profesionales, se va a graficar, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está, miren, este ya está contestado. Y más o menos así les va a salir el gráfico. Directamente ya les va a salir por áreas. ¿Ya? En el ejemplo que hemos visto, ¿cierto? Veíamos un gráfico de barras, perdón, de líneas. ¿Ven? De líneas. Y acá, en el automatizado, en el Excel, nos aparece un gráfico de barras. Pero el resultado es similar. Es el mismo. Entonces, para no estar haciendo todo el procedimiento de manera manual, ustedes ya van a poder tener acceso a un Excel. ¿Por qué les estamos facilitando estos instrumentos? Porque por ahí, como ha pasado ahora, miren, han visto problemas técnicos, fallas técnicas, no funciona, no entra internet, qué sé yo, van a necesitar hacerlo de manera tal vez manual, en lugares alejados, en el área rural, ¿verdad? Ahora los estudiantes, si tienen una sala de computación magnífico, que ellos mismos respondan, que tengan esos resultados, ¿ya? Pero en el programa, con la ayuda de la licenciada Leodora, se está también automatizando en un sitio web, ¿ya? Tenemos nuestro sitio, que es orientación vocacional, edu.upea.gov. El estudiante va a llenar las preguntas y le va a salir un reporte directamente de sus preferencias. ¿Se entiende? Pero ustedes tienen que conocer este proceso, ¿ya? Entonces, hasta ahí, no se tuvieran alguna consulta, adelante. Para de alguna forma interpretar los resultados, tendríamos que hacer una revisión cualitativa, pero tal vez sugerir al final. ¿Ya? No termina simplemente dando los resultados y verbalmente explicándoles estas son referencias y ahí, o hay que hacer un informe cualitativo, ¿no? Escribiendo, no adicional. Ya. El programa va a contar con su propia cartilla, ¿verdad? El programa tiene una cartilla, les había mencionado en la sesión anterior. Entonces, en esta cartilla, ustedes en la última parte ya tienen, por ejemplo, un punto donde dice, al estudiante le pregunta, dice, ¿cuáles son los resultados del test aplicado? Si el estudiante en la cartilla ya lo tiene que llenar acá. Se va a aplicar los test y él ya va a llenar con su puño y letra. Esto me ha salido, ¿verdad? Y aquí dice, le pregunta, ¿dónde vas a estudiar? En función del proceso del taller que les va, ¿ya? ¿Cuándo voy a empezar mis estudios? O sea, ya está planificando, se está comprometiendo a que va a cursar esto.
En esta parte, cuando ya hagamos los resultados, ahí es donde van a entrar la parte cualitativa de la cartilla, porque en este proceso le hemos hecho elaborar un plan de acción, le hemos hecho analizar su poda personal, le hemos hecho preguntas, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué materias te agradan? Todo eso. Entonces en este punto ya vamos a poder con el estudiante reflexionar, ¿verdad? Ya tenemos lo cualitativo con la cartilla, ya tenemos los resultados del test, entonces va a ser más sencillo orientarle a tomar una decisión. Como estamos trabajando con grupos, compañeros, va a ser complicado que atendamos caso por caso. Por eso nos estamos ayudando con la cartilla, ¿no es cierto? Para que el estudiante, de acuerdo a los resultados, tome una decisión. Van a ver esos casos, no va a faltar alguien. A ver, ya ha salido eso, pero después tenemos que atender, ¿ya? Como dice la colega. Ahora, para terminar esta parte, otro de los instrumentos que estamos utilizando es el de... Voy a cerrar para evitar confusiones. ¿Ya? Estamos utilizando el cuestionario. Este cuestionario que se denomina Inventario de Autoeficacia de Inteligencias Múltiples. ¿Ya? No es un test de inteligencias múltiples, porque acá a veces se confunde. Este inventario es parte de la batería SOBI 3. Hemos visto en el SOBI 3 este cuestionario de interés profesional, ¿verdad? Que han resuelto, que ustedes acaban de analizar. Otro de los instrumentos que tiene el SOBI 3 es este inventario, ¿ya? Es un inventario de inteligencias múltiples. ¿En qué consiste? Es parecido al que acabamos de resolver. De igual manera tiene preguntas, ¿ya? No sé si lo tienen, lo han logrado copiar. Ya, como les estoy mostrando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? La diferencia es que en este inventario hay una escala Likert. Elegimos las respuestas, ¿ya?, de intereses del 1 al 10. El estudiante escoge su respuesta del 1 al 10. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer acá? Miren, ahí están las preguntas. ¿Ya? Ahí está. Miren, la primera pregunta dice, o el primer interés. Analizar obras literarias, novelas, por ejemplo. Acá al estudiante le decimos que simplemente tiene que marcar con una X las respuestas en las que él siente o se siente capaz de hacer. O sea, le decimos, como las instrucciones, ten presente que no se trata sobre un agrado o un desagrado, como el anterior, ¿no? Era, ¿te agrada, no te agrada, te desagrada? Esa era la pregunta. Acá no es eso, ¿ya? Sino la confianza que él tiene para poder realizar este tipo de actividades. Confías en que puedes hacer este tipo de actividades, confías en ti mismo, en que puedes hacerlo, ¿ya? Entonces, tiene que él tener la confianza en sus propias habilidades, saber ser capaz de analizar otras literarias. Del 1 al 10, ¿cuánto me pongo? ¿Es cierto? 5, 4, 3, o sea, le va a poner un puntaje. ¿Ya? Le va a poner un puntaje del 1 al 10. Que no, ya, 5. Tiene que puntuar según la confianza que tenga. ¿Ya? Entonces, una vez que conteste todas las preguntas, ¿ya? Va a contestar todas las preguntas. Su respuesta, igualito que el anterior, ¿verdad? Su respuesta lo tiene que transcribir en esta hojita, similares a la anterior. ¿Ya? Incluso le pueden sugerir, como tienen las preguntas,
¿Ya? Le pueden sugerir que directamente conteste en esta hoja, porque está ordenado, no está desordenado. Miren, pregunta 1 a la 8, 9 a la 17, 18 a la 25, según las 8 áreas de inteligencias múltiples. Entonces le pueden decir eso al estudiante. Digamos, la pregunta 1, novelas de cierre. Digamos que me agrada, algo que puedo hacer. Es cierto, tengo confianza en que lo puedo realizar. Entonces en la pregunta 1 me voy a poner 10. ¿Ya? Me voy a poner acá 10 en la pregunta 1. En la pregunta 2 me voy a poner, no sé, 5, 4. Va a ir variando mi puntaje, ¿verdad? Va a variar. Entonces el procedimiento es similar al anterior. Vamos a tener acá un puntaje. ¿Ya? Por ejemplo, mi puntaje acá puede ser, no sé, se me ocurre, acá digamos que tengo puro 10, 70, digamos. Aquí tengo 70, ¿ya? Aquí tengo 50, así, estoy haciendo solo un ejemplo, ¿ya? Acá tengo 60. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir de igual manera, como el anterior instrumento, al baremo. ¿Ya? Hay un baremo, por si acaso. Hay un baremo. Dije el primer puntaje era 70, el segundo 50 y el tercero 60, ¿verdad? Lo tengo que ubicar en el baremo, por áreas. En el área lingüística había tenido 70. Aquí está, lingüística tengo 70. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar el puntaje. Aquí está 70. ¿No es cierto? ¿Cuánto me dice el baremo? 95. Aquí está, 95. Incompletas acá. Bueno, tengo puntaje 70 en el área lingüística y el baremo me dice que tienes 95. ¿Se ubica? ¿Ya? ¿No tiene? No tiene hoja de baremo. No la puedo copiar. No la puedo copiar. Tampoco no ha pasado el digital. ¿No la han vaciado? No la han pasado el digital. Tal vez ahorita lo vamos a completar. ¿Ya? La segunda dijimos 50, ¿no? En el área de lógico matemática. Acá está, miren el puntaje de 50. Ahí está. ¿Cuánto había sido su baremo? 60. ¿Cierto? Entonces, igual que en el anterior caso, ¿qué hago? Voy a transcribir puntajes y sus respectivos baremos. ¿Ya? Voy a transcribir eso. Entonces, me voy a ir a la siguiente hoja. Ahora, esta sí tiene, ¿no? Esta del perfil. Eso sí está. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué hago? Voy a llenar nuevamente los puntajes y sus respectivos percentiles. ¿Ya? Del baremo. Y finalmente voy a graficar. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar el ejemplo para que ustedes directamente se ubiquen con los resultados. Ese test ya no lo vamos a llenar, ¿ya? Porque toma tiempo. Acá está. Les va a salir un gráfico similar al del cuestionario de interés. Ahí, con barritas, ¿ya? Y la interpretación es exactamente la misma. El 50 es la media. Nos sirve puntajes de 75 para arriba. Como inclinaciones, ¿no es cierto? Ya de 75 para arriba, preferencias dominantes, marcadas, ¿es cierto? De 51 a 74 podría ser, de 51 a 74, podemos decir que hay una cierta elección, pero no está definida, ¿verdad? Y de 50 para abajo, repito, se anula la prueba. No lo ha contestado bien, a conciencia, o realmente no se ubica en el compañero. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta estos resultados. Y acá, de igual manera, por cada área, que son las 8 inteligencias múltiples, y les vamos a facilitar qué carreras
A esto corresponden a cada área. Por ejemplo, en el área lingüística, ¿qué carreras se dan? Literatura, ya, turismo, ciencias de la educación, ¿será? Lingüística. ¿Sí o no? Sí, las carreras sociales, comunicación social, humanidades y sociales entrarían dentro del área lingüística, ¿verdad? En la espacial, ¿qué carreras, por ejemplo, irán? Arquitectura, muy bien. Artes plásticas. En lingüística, idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, según estos resultados acá, ¿ya? El estudiante tiene más inclinación por lingüística, por el área lógico-matemática, por ambas áreas. Entonces, en el instrumento que se va, que estamos automatizándolo en el sistema, ¿ya? Lo bueno es que van a poder hacer ese cruce de resultados, ¿no es cierto? Y les va a salir el reporte, de modo que el estudiante pueda ver, ¿no?, esta coherencia de intereses y de habilidades. En este caso estamos evaluando habilidades. ¿Ya? ¿Qué tan confianza tengo en una habilidad? Pues vamos a hacer ese cruce, ¿ya? De igual manera, estimados participantes, en el caso de este test, les vamos a facilitar el documento en Excel, ¿ya? Les vamos a facilitar en Excel para que ustedes puedan trabajarlo de manera individual con sus participantes, ¿ya? O bien lo puedan también aplicar durante sus visitas a los colegios, posiblemente área rural, no sé. Pues miren, acá ya tengo un ejemplo, ¿no? Llenado, ¿ya? Está llenado. Y acá, ¿bien? Con el ejemplo que les he mostrado, está graficado con las barritas. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿lo ves con el Excel? Más sencillo, ¿ya? Entonces todo el proceso lo estamos simplemente sintetizando en el Excel. ¿Listo? Eso en cuanto a los instrumentos. No sé si hasta ahí hubiera alguna consulta, por favor. Hasta ahí. Aquí están las carreras, por ejemplo, de inteligencias múltiples que estaban mencionando. Mira, por inteligencia. En el área lingüística, ciencias de la educación, ciencias sociales, humanas. Para el área lógico-matemático está economía, administración, contaduría. O sea, ya se tiene la distribución. Les vamos a facilitar también ese instrumento para que les sirva a ustedes, ¿no?, en el momento de solicitar. ¿Ya? Les digo que estaban solicitando, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Listo? Por cada área. ¿No? Miren acá, para el área espacial, lo que decían, ¿no? Artes plásticas, para el área corporal. Igual entra, ¿no? Sociales. Va a entrar ciencias de la salud. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Entonces, finalmente, para terminar, no sé si hubiera alguna consulta antes de terminar. Estas son las herramientas que estamos utilizando en el programa de orientación vocacional en sí. ¿Ya? En sí. Con la cartilla, con esta cartilla que todavía no les podemos mostrar porque no está editada, se tiene que presentar de manera pública. El director es el autorizado para mostrarles, ya, darles a conocer la cartilla como tal. A la siguiente semana, a los interesados, les vamos a decir cuándo, ya, todavía no tenemos definida la fecha. A los que realmente van a participar como brigadistas, como promotores, para la visita a los colegios, están comprometidos, se van a sacar el tiempo porque quieren aprender, porque les gusta, qué sé yo. Les vamos a dar un taller exclusivo para el manejo de la cartilla. Ahora se les hemos dado pinceladas de contenidos, tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Probaditas.
pero el contenido como tal nos falta. Y eso solamente va a ser para los estudiantes y los docentes que realmente van a participar en el programa. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a mostrarles el manejo de cada una de las herramientas que tiene la cartilla. ¿Ya? Solamente tiene 15 láminas, pero son actividades diferentes. ¿Ya? Con la cartilla, ¿qué estamos buscando? Trabajar el conocimiento de sí mismo en el estudiante. Queremos rescatar su historia de vida. Con la cartilla vamos a trabajar el proyecto de vida. ¿Ya? Esos tres elementos, más los instrumentos que estamos trabajando, van a encaminarse hacia un servicio de orientación pedagógica, para que el estudiante descubra su vocación, pero no solamente por texto, sino le estamos dando un aditamento más pedagógico. ¿Ya? Entonces, estas son las herramientas con las que trabaja el programa. Así que están cordialmente invitados a sumar, a ser parte. La idea es que nosotros como unidad les vamos a facilitar una certificación donde diga este compañero, este docente ha sido parte de las brigadas, pero también a la unidad educativa que visiten, la idea es que les facilite también una certificación que les va a servir como experiencia laboral seguramente. ¿Ya? Entonces vamos a gestionar esa situación. Ya tenemos una lista de colegios, por si acaso están en espera de fecha, están solicitando. Entonces requerimos de su ayuda, requerimos de su intervención, estimados compañeros, colegas. ¿Ya? Entonces, por mi parte, hasta ahí sería mi presentación. No sé si tuvieran alguna consulta. Buen día. Tengo una pregunta. Para pertenecer al programa que ustedes estaban mencionando, ¿tiene algún costo? Solamente necesitamos de su voluntad, de su compromiso. No tiene costo, ¿no? Debería ser al revés, nosotros deberíamos más bien pagarles. Es un trabajo de bastante compromiso, ¿verdad? Entonces, no tiene costo, obviamente, inscribirse, es gratuita el pertenecer al programa. Simplemente, repito, es su voluntad, ¿ya? Su voluntad sería. Bueno, eso sería todo, estimados compañeros. Les vamos a ir informando, por favor, por el grupo de WhatsApp que ya tienen, para que continuemos con la presentación, pero ya de la cartilla. ¿Ya? Eso sería todo. No sé si nada más. Bueno, eso sería todo, estimados compañeros. Me estoy olvidando un pequeño detalle. El tema de los instrumentos. Por si acaso hay un Moodle. Donde ustedes van a poder acceder y bajar todos los instrumentos, porque es pesado, han podido ver, es pesadito, ¿ya? Les vamos a dar los 3 test, los automatizados, diapositivas, ingresan al Moodle, les vamos a facilitar una guía para que puedan acceder, ¿ya? Entonces, por favor, con calmita, van a ir descargando los materiales. ¿Listo? Gracias, eso sería todo.